por acompañarnos en este seminario virtual. El tema de hoy es casos de negocio, las grandes recompensas del Big Data. A través de este seminario, hoy vamos a derribar el mito de que solo las grandes compañías pueden usar y beneficiarse del Big Data. Y nuestro expositor nos va a demostrar cómo hay organizaciones dinámicas que, no importando el tamaño o el sector de la industria en el que pertenezcan, han apostado a Big Data a través de diferentes herramientas, como es el caso del Open Source. Nos da mucho gusto contar el día de hoy con Esteban Blancas. Él es instructor de Avantare, quien es socio de Amity, y cuenta con más de 10 años de experiencia profesional. Ha participado en proyectos cuya estrategia se basa en datos, cumpliendo el ciclo completo de desarrollo y explotación de Data Warehouse, Analítica, Business Intelligence y Big Data. Nos da mucho gusto contar con él. Les recordamos que tiene la herramienta de preguntas y respuestas en el chat, y ustedes durante toda la sesión pueden ir formulando las preguntas. Al final de esto vamos a tener una breve sesión donde Esteban nos podrá ayudar a responder cada una de ellas. Y también que este seminario lo grabamos para que después ustedes puedan consultarlo en nuestro canal de YouTube. Este y todos los demás los tienen ahí disponibles para que los puedan consultar y en dado caso compartir si es de su interés. Agradecemos mucho, Esteban. Te cedo la sesión para que tú puedas compartirnos tu experiencia. Gracias. Muchas gracias, Heidi. Muy buenos días, bienvenidos. Antes de comenzar en forma con este webinar, me gustaría hacerles una serie de preguntas que nos ayuden a entrar en el tema, que es las grandes recompensas de Big Data. Para esto necesito de su apoyo para que ingresen a esta aplicación llamada Kahoot. Necesito que lo hagan desde su teléfono o algún otro dispositivo electrónico, ya que las preguntas se van a mostrar en la pantalla y ustedes van a responder a través de su teléfono o alguna tableta que tengan a la mano. La URL de la aplicación es esta de acá abajo, kahoot.it. Pueden ejecutarla en línea o instalar la app si es de, como ustedes gusten, se instala bastante rápido, o si no, entren simplemente directamente en un navegador a esta URL y van a ingresar el PIN que en un momento les voy a compartir. ¿Vale? Voy a cambiar entonces ahora a la pantalla de la encuesta. Vale. Tenemos ahora en este momento el código en pantalla. Acá yo puedo visualizar quienes ya se conectaron. Entonces, en el momento en que tenemos 22 participantes en este momento. Cuando tengamos mayor número posible, iniciamos. Vale, perfecto. Anímense, es divertido, les va a gustar. Para quienes ya lo han participado en conferencias con este tipo de dinámicas, es bastante interesante. Si aún no lo han hecho, es una buena oportunidad para interactuar con el presentador. Bien, vamos a dar 10 segundos más y comenzamos. Bien, perfecto. Iniciemos con los que ya estamos. ¿Por qué están en este webinar? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? Porque se inscribieron. Su dispositivo, lo único que tienen que hacer es seleccionar la carta del color que concuerda con la respuesta que están viendo en pantalla y que va con ustedes. Excelente. El 100% desea entender qué beneficios tiene el Big Data. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el puesto que ocupo actualmente en mi organización o en qué área me encuentro? Bien, súper bien. Acá tuvimos una distribución más interesante. Por un lado hay personas, un 50% son dueños de empresa, 17% están en el área de negocio, un 25% en el área de TI y un 8% son estudiantes. Está excelente y para todos ustedes hay cosas interesantes en este webinar. Ahora, ¿cuáles son mis conocimientos en Big Data en este momento? ¿Qué es lo que yo sé acerca del tema?
Excelente. Un 58% entiende a qué se refiere. Un 25% ya está manejando actualmente tecnologías relacionadas a Big Data. Y un 17% desea mejorar los conocimientos que tienen actualmente. Muy bien. Última. Para mí, Big Data es... Bien, acá está bien interesante esta pregunta. 23% dice que es una licuadora. Big Data es una licuadora en la que metes tus datos para obtener respuestas. Entonces, está muy bien. 8% dice que una serie de tecnología para torturar datos. Exacto, ¿no? Lo que nosotros tenemos ahí en esos datos es un montón de evidencia, de testigos. Nos interesa saber, pues, saber cosas, qué los generó y por qué. Y también es un término para hablar de grandes datos. Y esto opina el 69%. Ese 69% está en lo correcto. Big Data no es más que un término para referirnos a los grandes datos. Sin embargo, para tratar esos grandes datos también necesitamos tecnologías. Y esas tecnologías son las que nos permiten tratar con Big Data. Muchas gracias por participar. Vamos a regresar ahora a la presentación. Un problema bien definido es un problema resuelto al 50%. ¿Por qué les comento esto? He impartido cursos sobre tecnologías de Big Data y las empresas suelen enviar a su gente del área de TI principalmente, evidentemente para que aprendan sobre Big Data y regresen a la empresa a innovar de alguna manera. Sin embargo, esto es un gran error enviarlos simplemente así, ¿no? A ciegas de, oye, vete a tomar este curso de Big Data, ¿no? Porque la mayoría llega de esa forma. Esto es un gran error y esa es la razón por la que decidimos lanzar este webinar. ¿Por qué es un error? Básicamente no saben si necesitan Big Data ni el problema que desean o se busca resolver. Muchas veces piensan que Big Data es justamente una licuadora donde vas a meter todos tus datos. Vas a presionar un botón y vas a tener una bebida deliciosa. Pero desafortunadamente esto no funciona así. Al igual que cuando deseas preparar una bebida en especial, por ejemplo, una malteada, un jugo verde o alguna bebida en especial, lo primero que tienes en mente es ¿qué voy a preparar? Y después buscas los ingredientes y sigues la receta para obtener el resultado deseado. Ahora, si lo llevamos al mundo del software, nosotros básicamente lo que hacemos todos los días es abrir Google, le hacemos una pregunta y luego tenemos un montón de resultados. Si nosotros hicimos la pregunta de manera correcta, es probable que tengamos una respuesta muy satisfactoria. Sin embargo, detrás de ese botón de buscar, existe una gran cantidad de trabajo que un equipo de desarrolladores ya hizo por nosotros para facilitarnos la vida y procesó grandísimas cantidades de datos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues que antes de iniciar un proyecto de Big Data, debemos tener claro el problema a resolver para identificar si de verdad necesitamos entrarle a los retos de Big Data. Bueno, se tenía que decir y se ha dicho. Ahora, ¿qué es Big Data? Big Data es un término usado para describir grandes colecciones de datos que pueden ser estructurados o no estructurados y que crecen de manera exponencial en periodos muy cortos de tiempo y que por ende son difíciles de procesar con las herramientas actuales. Gartner lo define como Big Data es información en alto volumen a alta velocidad, gran variedad y que demanda formas innovadoras de procesamiento de información que permita mejorar los procesos de toma de decisiones. Mientras que Ernst & Young define Big Data
Big Data se refiere a volúmenes de datos dinámicos, grandes y variados, creados por las personas, herramientas y máquinas que requieren de tecnologías nuevas, innovadoras y escalables para coleccionar, almacenar y analizar la información. Como ven, no se cuenta con una definición única para Big Data, pero sí que podemos definir cuáles son sus características. Y en la bibliografía oficial de distintas organizaciones como lo es DAMA, que es una asociación sobre la gestión de datos a nivel global, donde nos da las mejores prácticas. Ellos hablan de que existen 6 Bs del Big Data, las 6 Bs. Una de ellas es volumen, que se refiere a la cantidad y espacio que ocupan los datos. Velocidad, la relación que se establece entre el volumen de datos y el periodo de tiempo en el que se generan. Veracidad, se refiere a la confiabilidad de los datos, fuente, formato y el contenido. Variedad, se refiere a las formas en que se capturan o se entregan los datos. Big Data requiere almacenamiento en múltiples formatos, desde imagen, video, correos electrónicos, PDFs, archivos de Excel, archivos de texto, de cualquier tipo. Y viscosidad, y esta es una de las más interesantes, ya que se refiere a lo difícil que es usar o integrar los datos. La estructura de datos a menudo es inconsistente dentro o entre los propios conjuntos de datos. Esto debido a que prácticamente el 80% de los datos que se van a manejar en Big Data son datos no estructurados. ¿Qué retos tenemos entonces en Big Data? Procesar volúmenes gigantes de información que se generan en minutos, en segundos. Trabajar con información estructurada y no estructurada, integrar diferentes fuentes de datos como redes sociales, sistemas legados, sensores, dispositivos móviles y la propia información que generan todas las apps que están instaladas en esos dispositivos móviles. En síntesis, el reto es crear software que procese información masiva de forma expedita, confiable y que genere los indicadores necesarios para que el negocio tome mejores decisiones. Sin embargo, existe una séptima B. Si Big Data de entrada parece un gran reto, parece complicado entrarle al tema, ¿por qué me tomaría yo entonces la molestia de procesar grandes cantidades de datos si estas no me aportaran algún beneficio? Bien, pues esta séptima B del Big Data es valor. Cuando nosotros estamos iniciando cualquier proyecto, estamos intentando que ese proyecto nos genere un valor tangible, un valor que podamos percibir como organización o para nuestros clientes. Y lo mismo ocurre con Big Data. Si necesitamos implementar algún proyecto de Big Data, deberíamos tener bien claro cuál es el valor que estamos buscando atender. Ahora, ¿cómo podemos definir valor? Se puede definir desde distintos enfoques. Por un lado, el cliente, ¿no? Las organizaciones que son con fines de lucro o sin fines de lucro. Bueno, pues si como yo han asistido a muchas conferencias o webinars y han escuchado que un montón de empresas están haciendo montones de dinero con el Big Data, déjenme decirles que sí, es verdad. Sin embargo, nuevamente, antes de saber si Big Data es para nuestra empresa, debemos empezar por lo fundamental, definir qué es valor para nuestro negocio, cuál es nuestra oferta de valor hacia el cliente y cómo obtiene valor nuestro negocio. Y si no sabemos esto, pues entonces tenemos otro tipo de problemas que no están relacionados con el Big Data. Para nuestros clientes, valor puede significar tiempo libre, un trabajo con sentido de propósito, hacer más dinero
o a ahorrar más dinero. Y esto se va a traducir en momentos de felicidad. Para una organización, clientes felices significa mejores ventas y esto será mejores ingresos. Para una organización sin fines de lucro, valor puede traducirse en bienestar social. Ahora, quiero que regresemos nuevamente a Kahoot para hacer aquí una breve dinámica acerca de cómo definimos valor. Si me apoyan, por favor, nuevamente desde sus dispositivos, entrar a kahoot.it y este es el código para unirse. 10 97 99 2. Vale, hace un rato tuvimos 12 jugadores, esperemos que tengamos los mismos 12 o se incremente el número. Muy bien, iniciemos con los que ya estamos aquí. Definiendo valor. En esta imagen ustedes pueden apreciar, es una cabina de avión y esa cabina de avión tiene infinidad de sensores. Ahora, ¿cómo creen ustedes que, yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes realizan un viaje, ¿cómo perciben el valor que les aporta la aerolínea? Excelente. Bueno, acá se nos fue el tiempo. Con las preguntas que tenemos, un 60% nos dice que ellos perciben el valor viajando seguros, mientras que el 40% prefiere la comodidad. En la siguiente, ¿cómo creen que está midiendo tu organización el valor? Y esta ya se las pregunto a ustedes como dueños, ¿cómo miden ustedes el valor de su organización? Si trabajan para una empresa, ¿cómo perciben que la organización mide el valor? Vale, pues acá indudablemente un 80% dice ingresos, ¿no? Si tengo buenos ingresos, estoy generando valor. Mi organización me aporta valor. Mientras que un 20% está orientada al bienestar social. Perfecto. Regresemos ahora entonces a la presentación. Bien, acá en el ejemplo de la aerolínea, les comentaba, en una cabina de avión, normalmente los pilotos tienen a disposición muchísimos instrumentos que les permiten saber la altitud, niveles de combustible, velocidad, tienen comunicaciones con el tráfico aéreo y esto les permite operar el avión. Sin embargo, los pasajeros, además de dirigirse a un punto en particular, esperan llegar a tiempo y viajar seguros o cómodos. Y esto es lo que ellos esperan como valor. La aerolínea, que cuenta con una gran cantidad de costos añadidos, percibe que un ahorro de combustible representa un gran ahorro en costos. Teniendo esto en claro, los pilotos van a usar todos los instrumentos a su disposición para aportar valor esperado a los clientes y también a la aerolínea. Entonces, si mis clientes miden el valor como estar a tiempo y viajar seguros, y además yo como piloto sé que la aerolínea también mide el valor a través de un consumo de combustible moderado, serán los pilotos quienes los responsables de generar este valor para ambas partes. Ahora, imaginen que esta cabina de avión es el área de TI. Pueden tener acceso a las mejores herramientas de Big Data en el mercado, pero si ellos no tienen claro cómo espera la organización aportar valor al cliente y cómo la propia organización obtiene valor a través de su existencia u operación, pues difícilmente podremos lanzar una estrategia de Big Data exitosa. Veamos ahora, analicemos una serie de casos de empresas que utilizan Big Data y que están ganando mucho dinero. Quantcast. Esta empresa se dedica a la publicidad en tiempo real y medición y descubrimiento de audiencias. ¿Cuál es el problema que ellos necesitan o resuelven actualmente a sus anunciantes? Bien, los anunciantes no logran alcanzar un número relevante de consumidores para sus productos.
porque la atención de estos consumidores se encuentra dispersa en una gran cantidad de lugares a lo largo del día. Gracias al Internet y a los dispositivos móviles, los usuarios pasan más tiempo en su propio ambiente que ellos han personalizado. Siguen cierto tipo de blogs, reciben noticias de ciertas fuentes, escuchan canciones, ven videos en YouTube, están mirando alguna serie en Netflix, están en distintas redes sociales. Entonces, la atención de cada persona se fragmenta en muchísimos medios de consumo. Y esto dispersa también las audiencias de los anunciantes. Quantcast logró conectar a los anunciantes con sus mejores consumidores para entregar experiencias relevantes. ¿Cómo lo hizo? El software de Quantcast examina una verdadera montaña de datos. Y estamos hablando de 20 petabytes de datos procesados por día. Como ven, cuando nos referimos a Big Data, nos referimos a algo realmente grande. Una cantidad de datos enorme que se genera a gran velocidad y que proviene de una gran cantidad de fuentes distintas. Imposible de manejarlas con las herramientas y métodos tradicionales. Quantcast fue fundada en 2006. En ese momento, la cantidad de datos sobrepasaba las capacidades de herramientas como Hadoop, por lo que Quantcast construyó su propio sistema de archivos distribuidos. Actualmente, llamado QFS, Quantcast File System, que es una alternativa a Hadoop, pero con costo. Ahora, sin embargo, también esta alternativa entrega mejoras muy considerables en cuanto a velocidad, ya que consume un 50% menos de espacio en disco. ¿Qué resultados logró Quantcast? Los clientes de Quantcast, que no tenían presencia en Internet, crearon un negocio en línea atrayendo nuevos clientes a través de la publicidad, logrando un retorno de inversión de hasta 200%. Un hotelero obtuvo profundos conocimientos sobre la demografía, intereses, comportamientos y afinidades de sus clientes, y en el proceso duplicó el número de reservas. En palabras de Quantcast, con las soluciones correctas, Big Data permite a las organizaciones alcanzar audiencias muy específicas. ¿Qué lecciones aprendió Quantcast al implementar un proyecto de Big Data? Quantcast es una empresa relativamente pequeña, por lo que Big Data es para cualquier tamaño de empresa. No todas las herramientas, ni aquellas destinadas a Big Data, son adecuadas para nuestro negocio. Por eso es bien importante que tengamos bien claro el problema a resolver y entonces decidamos qué herramientas son las ideales para procesar nuestros datos. Un ejemplo muy bueno acá es que si nosotros somos una empresa de manufactura y estamos recolectando, tenemos muchos sensores instalados a lo largo de nuestra cadena de producción y esos sensores ya están generando datos y nosotros los podemos o deseamos procesarlos en tiempo real en nuestro negocio, probablemente las herramientas de Big Data que necesitemos deban estar muy orientadas al flujo de datos en streaming. Otra lección aprendida por Quantcast: es necesario invertir tiempo y dinero para equipar a nuestros empleados y clientes con herramientas poderosas. Bien, no se trata solo de adquirir las herramientas o las plataformas o la infraestructura para Big Data. También se necesita bastante inversión en capacitación. Nuevamente es algo que ustedes deben de evaluar y va a venir siempre desde qué quiero resolver, para saber entonces qué tipo de perfiles voy a necesitar en mi proyecto y qué tipo de herramientas son las mejores. Y bueno, como nota, les comento que Quantcast es una empresa que actualmente tiene menos de 1000 empleados. Es una empresa relativamente pequeña. Veamos ahora otro caso, Exploris. El problema que ellos necesitaban resolver: tenían una cantidad astronómica de gastos en salud. Y esto
segurísimo, ¿no? Cualquier empresa y sobre todo las del sector público de salud gastan muchísimo dinero. Se busca entregar un alto servicio de salud y reducir costos innecesarios. Que ya tenían un problema definido. La solución de Exploris fue desarrollar un motor propietario que le permite tomar datos de diferentes fuentes, estructurarlos y enviarlos a otra plataforma de Exploris para necesidades de procesamiento distinto. Todo esto energizado por Hadoop. Consolidó los datos financieros, clínicos y operacionales para poder contar una historia de cómo la organización se comporta. Y acá hay algo bien interesante. Dice, Exploris desarrolló un motor propietario, ¿vale? Sin embargo, también utilizó tecnología como Hadoop. ¿A dónde quiero llegar con esto? Actualmente existen, sí, muchísimas herramientas para procesar datos, para procesar Big Data, tanto de código libre como licenciado. Sin embargo, esas herramientas, al final del día, son herramientas. No significa que al adquirirlas nos va a resolver los problemas. Nosotros, nuestro equipo de desarrollo, nuestra área de TI, necesita crear esas aplicaciones utilizando la tecnología que ya adquirimos o la infraestructura. Pero no existen las aplicaciones, hay que desarrollarlas nosotros para ingerir esos datos, darles forma y ahora sí torturarlos hasta que nos den respuestas. Bien. Exploris también consolidó los datos financieros, clínicos y operacionales para poder contar una historia de cómo la organización se estaba comportando. ¿Qué hallazgos tuvo? Bueno, Exploris también alojó su solución en Cloudera Enterprise, ¿no? Que igual les comento, también Cloudera ya adquirió a Hortonworks, ¿no? Que era la plataforma también para procesamiento de Big Data, que utiliza principalmente Hadoop y todas las herramientas open source que existen en el mercado. Los hallazgos que obtuvo Exploris fue que el problema principal de los gastos astronómicos en salud radicaba en malas conductas, es decir, incentivos sin sentido, ineficiencias administrativas y datos totalmente erróneos. ¿Qué resultados logró Exploris para sus clientes del sector salud? Fue cuidado de la salud de manera proactiva. Se dieron cuenta que con un tratamiento adecuado en el momento indicado mejora la calidad de la salud de los pacientes y los costos desaparecen. El procesamiento de datos disminuyó de 30 días a solo segundos, y esto lo deben de tener muy claro todas aquellas personas que tienen experiencia trabajando en temas de data warehousing, ¿no? Cuando nuestros procesamiento de toda la información para tenerla lista en el data warehouse, pues podía llevarnos hasta 30 días. Con un proyecto de Big Data, esos 30 días bajaron a solo segundos. Los ahorros en licenciamiento de software y costos de almacenamiento permitieron innovar en nuevos productos de salud y contratar más personal para atención médica. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de Exploris? Un cuidado de la salud de manera proactiva es inalcanzable con data warehouse tradicionales. Eso lo comprobaron. Apoyarse en una empresa con expertise en Hadoop, como lo es Cloudera, le permitió a Exploris continuar operando su solución con un equipo mínimo que se enfocara en el core business. Esto igual es relevante. Si ustedes no desean invertir en capacitar a todo el personal o no quieren crear toda la infraestructura en su empresa, también es válido hacerlo en la nube con algún proveedor de estos servicios, donde en el caso de Cloudera pues nos entrega todo listo para empezar a operar, ¿no? Y nos podemos concentrar únicamente en el core business de nuestro negocio. El costo de almacenamiento por petabyte en HDFS, que es el sistema de archivos de Hadoop, es 10 veces más barato que las herramientas tradicionales como un data warehouse. El código abierto como Hadoop les permitió ahorrar millones en licencias de software. Y ahora es imperativo que tu equipo de TI aprenda, se adapte y se vuelva más creativo.
Esto obviamente a través de entrenamientos. Hadoop es un software de código abierto, por lo que la concesión de licencias y soporte de la comunidad es gratuito. Y segundo, y esto también es muy interesante, es que Hadoop está diseñado para ser instalado en hardware de bajo coste. Esto significa que ustedes pueden montar un clúster de Hadoop con equipos comunes, PCs de escritorio o incluso laptops, ¿no? No se requiere de una infraestructura de servidor muy específica. Ahora, no son los datos el próximo yacimiento que el espíritu corporativo siempre está buscando. Los datos son el recurso más abundante del planeta. Se calcula que se crean 2.5 trillones de bytes de información al día. Ahora, ¿cómo es posible que algo tan abundante sea tan valioso? Pues porque lo complejo es procesarlos. Una plataforma para Big Data debe contar con herramientas que nos permitan integración de datos, análisis, visualización, optimización, seguridad y gobierno de datos. ¿Qué necesito? Y ahora si yo hago una analogía con el petróleo, diciendo que mis datos son el petróleo crudo y que ahora para yo obtener valor necesito una refinería para procesar ese petróleo y que yo pueda obtener como beneficios todos los derivados que genera el petróleo. Si hago esta analogía y la llevo hacia como una refinería de datos, voy a decir que necesito en particular perfiles de personas de tecnología e infraestructura, matemáticas y estadística y conocimiento del negocio. Y justamente en la intersección de estas tres áreas surge algo llamado ciencia de datos. Entonces, si yo quiero ser un gran petrolero con una refinería de datos y que procesa datos crudos y genera servicios, sistemas, reportes y que sean de gran utilidad a mi comunidad, empresas y entidades gubernamentales, necesito prepararme en todas las disciplinas y herramientas que involucran la construcción de una refinería de datos. ¿Pero por dónde empiezo? Lo primero que voy a tener que hacer es reforzar mis competencias en los ámbitos necesarios para construir esta refinería de datos. La ciencia de grandes volúmenes de datos está compuesta de varios dominios del conocimiento, pero en particular van a ser matemáticas y estadística, conocimiento del negocio y de tecnologías de la información. Ahora, es difícil que una sola persona tenga dominio en todas estas áreas. Un científico de datos conoce un poco de todas estas, ¿no? No es experto en las tres, pero procesar grandes cantidades de datos no lo puede hacer una sola persona. Necesitamos un equipo de ciencia de datos. Necesitamos tener un equipo que en su conjunto tengan estos perfiles. Ahora, para ir cerrando, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive y tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es aquel que es más adaptable al cambio. Tristemente, es una lección que estamos aprendiendo en estos días de pandemia. Las empresas que tienen un negocio dirigido por datos y que han impulsado una estrategia digital están obteniendo grandes ganancias, como es el caso de Amazon, y tienen una supervivencia garantizada. Charles Darwin nos lo dijo pensando en las especies. Hoy estamos hablando de negocios. Bien, se tenía que decir y se ha dicho. Para finalizar, para ir ya cerrando este webinar, me gustaría nuevamente que se unan conmigo a Kahoot para hacer una última dinámica. Nuevamente pueden ingresar a la URL de kahoot.it. Entonces, kahoot.it es la URL que está acá arriba y este es el pin para unirse al
a la dinámica. Muy bien, vi que tenemos ahora muchos más participantes que en un inicio, entonces voy a dar unos segunditos más. Para quienes no llegaron al inicio, para unirse a Kahoot, deben hacerlo desde su dispositivo móvil, entran a www.kahoot.it y ahí van a ingresar este PIN para unirse a la dinámica. Posteriormente les pide su nickname, un nombre, un alias, lo que gusten poner, no importa. Acá es simplemente ir haciendo un sondeo y dinámicas a lo largo de la presentación. Esta es la última que vamos a tener el día de hoy. Bien. Vamos a dar 5 segundos más y comenzamos. Listo. Comenzamos. Encuesta final. Las grandes recompensas del Big Data. ¿Cómo te sientes ahora respecto a Big Data? Excelente. Muy bien. Un 77% quiere aprender más sobre Big Data y un 23% dice que ahora tienen más claridad. Bien, nadie dijo que quiere que tenga preguntas, parece que nos fue muy bien. Sin embargo, vamos a tener todavía la sesión de preguntas y respuestas en un minuto. Siguiente pregunta. Me gustaría saber más sobre Big Data y ciencia de datos. Bien, eso está muy bien. Un 100% dice que sí. Ahora, si quiero saber más sobre Big Data y ciencia de datos, me interesa tener una formación profesional en tecnologías para Big Data, ciencia de datos, Big Data, casos de negocio, es decir, orientados a entender cómo me aporta valor a mi negocio, y agilidad en proyectos de Big Data. Excelente. Un 29% quiere conocer las tecnologías para procesar Big Data. Un 53% tiene interés en una formación profesional para conocer cómo, desde el punto de vista de negocio, me puede beneficiar Big Data y todo lo que involucra lanzar los proyectos de Big Data. Y un 18% dice que le gustaría una formación en ciencia de datos. La buena noticia es que podemos apoyarlos en estas 3 áreas, incluso en la cuarta que nadie eligió, la de agilidad en proyectos de Big Data, porque justamente también cuando hablamos de proyectos de Big Data o de ciencia de datos, un marco de trabajo muy utilizado es Scrum. Entonces ahí se los paso como tip. Muchas gracias por ayudarnos con esta dinámica. Voy a regresar a la presentación. Vale, pues pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Cedo el micrófono a Heidi, que nos va a apoyar para moderar las preguntas. Muchísimas gracias, Esteban. ¿Tienen ustedes la herramienta de preguntas y respuestas o bien en el chat, lo que les acomode mejor? Y tenemos ahorita unos minutos para que Esteban nos pueda apoyar en alguna resolución. Entonces, por el momento no hay alguna, pero damos un minutito para que podamos formular. Yo creo que Esteban dejó todo bastante claro porque ya, Pamela nos está haciendo una pregunta. Nos preguntan si para poder sacar mayores beneficios del Big Data hay que procesar información y dejar qué procesos por varios años para tener mejor información. ¿Cómo le haces para agilizar este proceso? Creo que Esteban, no te escuchamos. Déjame ver. Sí, Listo. Ya, lo siento, había apagado el micro. Sí, sí, sí. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro. Fueron varias ahí en una sola. Pamela Tapchi nos pregunta,
Para poder sacar beneficios de Big Data hay que procesar información y dejar que procese por varios años para tener mejor información. ¿Cómo le haces para agilizar este proceso? Ya, es todo, gracias, Pam. Es todo un ciclo, ¿no? Yo les comentaba que el Big Data, pues, en realidad involucra mucho trabajo y muchos procesos. Y hay uno que es de curación de datos y que los científicos de datos es quienes llevan parte de estas tareas. Nosotros en Big Data necesitamos, por un lado, procesar datos en tiempo real y también necesitamos eh, unirlos con otros datos que podemos tener en nuestra organización y esos datos pueden ser transaccionales. Entonces, esos datos transaccionales deben de sí almacenarse, ¿no? Por eso existen las tecnologías de Big Data que te permite en tiempo real procesarlos para que tú puedas detectar ahí alguna anomalía, como es el caso de una entidad financiera como los bancos que pueden detectar si una transacción es fraudulenta y después pasar a ser almacenados, ¿no? Ahora también cuando nosotros procesamos estos datos en tiempo real es para tomar decisiones en el momento, pero también esos datos una vez que se están almacenando sirven para crear modelos para identificar fraudes o algún otro comportamiento que sea relevante para nuestra organización. Y esos datos con los que nosotros entrenamos a nuestros modelos deben ser almacenados. Sin embargo, ahí también unimos otras tecnologías, ¿no? Por un lado, las de Big Data que nos permiten procesar grandes cantidades de información en tiempo real y por otro ya cuando almacenamos esos datos para el futuro, que pueden ser temas de auditorías o que tengamos que cumplir algún requerimiento o regulación del gubernamental, tenerlos disponibles, pero esos ya los podemos almacenar posteriormente en algún otro tipo de almacenamiento físico de menor costo, ¿no? Pero sí, para agilizarlo, pues es tener al equipo bien entrenado, que tenga bien claro todo el proceso que involucra un proyecto de Big Data, las herramientas y, y encarar bien desde el inicio el proyecto, ¿no? Para entender cuál es el valor que vamos a aportar, el problema a resolver y hacerlo desde el inicio orientados a entregar un resultado específico. Big Data actualmente nos permite procesar datos en segundos. Entonces, el tema de la velocidad no es un problema, sino ahora es de las personas, el equipo que lleva adelante estos proyectos. Gracias. Gracias, Esteban. Nos preguntan también si existe alguna forma de evaluar los proyectos de Big Data para saber si es viable o no. Sí, es antes de que tú lances tu proyecto de Big Data, sí, efectivamente hay muchas prácticas que puedes seguir con anticipación, desde ir definiendo cuál es el problema que quieres resolver, cuáles son tus sistemas con los que cuentas, los datos con los que ya tienes, si es posible resolver o responder las preguntas que tienes con esos datos. Probablemente no necesites implementarte un proyecto de Big Data. Normalmente se va haciendo como en etapas. Al primero, es decir, consolidamos los datos que necesitamos y tener alguna plataforma, una herramienta para que tu usuario final pueda explotar esos datos. Y de ahí nos vamos pasando al siguiente nivel para implementar algún modelo de aprendizaje y de ahí a implementar herramientas de Big Data que nos permiten procesar no solo los datos que tenemos en la organización, sino bajar información de redes sociales o de blogs, todo lo que está en la web para unirlos contra la información que tenemos y poder entonces tomar mejores decisiones. Pero esto tiene que ver también mucho con el giro de nuestro negocio. Pero sí, yo te diría antes de que inicies un proyecto de Big Data, pues entiendas desde atrás cuál es el objetivo de ese proyecto, respuestas, preguntas que tienes o cuál es el valor que tú estás esperando obtener con al implementar un proyecto de Big Data. Gracias. Gracias. Nos preguntan también si cuando trabajas con Big Data puedes trabajar con MongoDB y Python. Claro, de hecho Python es uno de los lenguajes más utilizados para ciencia de datos
y se utiliza muchísimo para Big Data, ¿no? Entre otros lenguajes de programación que también van a ser necesarios. Pero sí, Python es uno de ellos. ¿Y cuál fue la otra pregunta de tecnología que mencionó? MongoDB. MongoDB. Claro, también MongoDB se utiliza para el tema es una base de datos documental. Y aquí también hay que hacer un paréntesis, que MongoDB lo que hace es que dice, bueno, si ya tienes archivos por ejemplo, en un formato como XML o JSON, no necesitas procesarlos, súbelos así y yo me encargo de estructurarlos, ¿no? Para que a ti las consultas te sean más fáciles. Pero es de base de datos documental con documentos que sí tienen alguna estructura. Muchas veces se piensa erróneamente que ahí vas a cargar PDFs y imágenes, pero no, MongoDB no es para eso. Es para procesar ya datos que tienen alguna estructura y te facilita su almacenamiento y su consulta. Ahora también hay que tener cuidado para qué quiero MongoDB, ¿no? Porque si tengo mis sistemas son transaccionales y yo quiero guardar ahí, por ejemplo, CFDIs y después, bueno, para CFDIs me funciona súper bien, pero si voy a estar transaccionando y quiero que MongoDB sea mi base de datos transaccional, pues no me va a servir tampoco. Es más un tipo como como si fuera una base de datos para consultas únicamente y puede interactuar también con todo el ecosistema de Big Data, que es muy grande. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Creo que esta ya fue la última pregunta. Igual está en pantalla también los datos de Avantare por si quieren acercarse con ellos ya de manera más específica por algún interés de formación empresarial. No sé si igual estoy revisando si hay algo más, pero creo que estamos ya finalizando. Tenemos también ahí acompañándonos a Miriam Orozco. No sé si igual también quiera comentarnos rápidamente lo que viene de Avantare para... Hola, Heidi. Sí, muchas gracias. Justo yo soy la gerente de formación profesional de Avantare. Muchas gracias por haber participado en este webinar. Como comenta Heidi, tenemos un catálogo completo de cursos de Big Data, en donde se incluyen el de analítica y Big Data con SAS. También tenemos otros cursos de Hadoop, como desarrollar con Hadoop, Hadoop para científicos de datos y analistas, administración de Hadoop, etcétera. Con mucho gusto nos pueden contactar para pedirnos informes. Justo ahorita tenemos algunos descuentos y por supuesto que se pueden brindar los cursos de forma virtual con especialistas como es el caso de Esteban, quien ya cuenta, como comentaba Heidi, con muchos años de experiencia trabajando con Big Data. Al correo que se pueden comunicar es al de formacionprofesional@avantare.com o bien al mío, miriam.orozco@avantare.com. Pues muchas gracias y muchas gracias, Heidi, por invitarnos a este webinar. Son webinars muy productivos. Gracias. Gracias, Esteban. Gracias a ustedes y gracias a todos los participantes. Espero que se hayan llevado algo de valor el día de hoy. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Esteban, por acompañarnos. Gracias a todos los que participaron con nosotros el día de hoy. Ya tenemos nosotros también ya programados los calendarios, el calendario de webinar de junio. Lo pueden encontrar en nuestra página web y como saben, todos los webinars los tenemos también en línea para que los puedan consultar. Les agradecemos su presencia y los esperamos el próximo 4 de junio en punto de las 10 a.m. para nuestro siguiente webinar. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Hasta luego, buen día. Gracias, hasta luego.